profesor Rodolfo Ayala, queridos colegas. Es para mí muy grato compartir el análisis de un artículo periodístico en el cual el tema se centra en mi hijo es violento, ¿no? Y nos da algunas alternativas de solución. Walter Dávila y Mariola Luján presentan una apretada síntesis de la manera como los padres pueden corregir a los niños violentos. Walter Dávila es el especialista y me parece que Mariola Luján es la periodista que nos escribe este artículo. Analizando este aporte, vemos que el enfoque educativo no es planteado aquí como un modelo. Solo me señala que si existe violencia es porque no se le educó bien. También nos plantea que si se castiga al niño, que si el niño agrede o se le permite, se le tolera excesivamente, se origina o se genera personas egocéntricas, autosuficientes o mandonas, quienes al encontrar situaciones frustrantes se tornan mucho más violentos, agresivos, insoportables. Esta vendría a ser la explicación de la causa o del origen de la violencia en los niños. Es un poco el marco referencial que nos da, ¿no? Pero también nos proponen ciertas recomendaciones. Vamos a analizar esas recomendaciones. Se propone explicarle sobre su comportamiento. Nos estamos proponiendo explicarle al niño, ¿no? Pero nos dice aquí que esa explicación debe ser como una especie de condicional. Nos pone el condicional, dice obligando. Obligando. ¿Y a qué se le obliga? Se le obliga a comprender a los demás. Y dice, tú tienes la obligación de comprender a los demás. Tienes la obligación de calzar los zapatos de los otros. Así lo señala textualmente. Ya. Pero vemos que el enfoque está lleno de elementos materiales, eminentemente materiales. Por ejemplo, dice, para corregir estas conductas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Corregir. Obligarle, ¿no?, a, por ejemplo, que deje de usar aquellas cosas que más le agradan. El celular, la computadora, la tablet, el televisor, postres, salidas, cine, etc. También hablan de retirarle los permisos o las demás cosas que le gustan. Al proponer el establecimiento de un contrato donde se detallan los premios y castigos, solo se ubican más condiciones o más condicionamientos o más obligaciones. En ningún momento se nos propone sostener conversaciones, diálogos, análisis de la situación. Es decir, no se propone un camino, una puerta hacia la comprensión o hacia el entendimiento. Acerca de qué lo lleva a realizar este tipo de actividades. No se diferencian las acciones, más bien se le induce a buscar refugios. Hay que pensar. Se omite el acto de pensar como expresión de energía propia y de confianza. Vemos pues que a través de este artículo el especialista invita a que los padres solo den órdenes, mandatos y finalmente que le hagan ver a los niños que la decisión ya está tomada. ¿No? Pues eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Espero que de alguna manera nos ayude a continuar en esta ruta trazada hacia la comprensión y el entendimiento. Muchísimas gracias por su generosa atención. Ha detectado el que pensar y el acto de pensar. También ha detectado lo que son acciones y actividades. Detectó qué hay detrás de los premios o detrás de los castigos, qué genera el contrato,
Un ejemplo, tienes que barrer la casa, si no, no te premio. ¿Me vas a premiar? Sí, hay un contrato, barrerá la casa porque le premian. ¿Y qué pasa si no lo premian? Absolutamente nada. Entonces, hacerle entender si el barrer es cuestión de pareceres o es una cuestión de hecho. Tendría que ser una cuestión de hecho. De hecho. Tienes que premiarme para comer. Te voy a premiar si comes. Hay un contrato. La cuestión es si el comer es una cuestión de pareceres o es una cuestión de hecho. Definitivamente. Pero podemos ir un poco mucho más allá. ¿Me vas a premiar para estudiar? Sí, si sacas 20 te voy a premiar, te daré tu premio, tu diploma, te llevaré un viaje. Ah, ya, entonces hay un contrato. Ah. Entonces el estudiar se trata de pareceres o de un hecho, porque ¿qué vemos ahí? Un contrato, vemos pareceres, no hay el estudiar mismo. De repente el niño estaba estudiando por sí mismo, pero se le ha acostumbrado, se le ha puesto la idea de premios y castigos. Desde entonces ya no hay el hecho de estudiar, sino hay la idea de ser premiado, ser reconocido o ser castigado. Alguna vez, conversando con un alto funcionario de un organismo internacional, hablábamos de cómo la ayuda muchas veces de países desarrollados, países subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, era prácticamente eso, que los países estuvieran en una especie de expectativa, ¿no? Y de condicionante. Si tú me das esto, entonces yo. ¿No? Y era un poco que decía, siempre esos países están a la espera de que se les dé, estirando la mano. Yeah. Y además el niño podría también en ese caso estar, si usamos un término, condicionado, ¿no? A que si tú me das, entonces yo respondo. Pero si tú no me das nada, entonces no vas a encontrar la respuesta que quieres encontrar en mí. Te voy a frustrar. Claro. A la pregunta que mencionamos, con el que pensar, ¿por qué decimos la pregunta de una de las 100 preguntas? ¿Por qué decimos que nuestra decisión ya es una decisión hecha o programada? Porque se establecen mandatos. ¿El acto de pensar o el que pensar? No, el que pensar. El que pensar. Así como hay el que pensar, también hay el que sentir. Un ejemplo. Tienes que llorar. ¿Tengo que llorar? Sí. ¿Qué van a decir los demás? Alguien falleció y tienes que llorar. Entonces lloran porque o hacen el esfuerzo de llorar para que los otros no hablen mal. Si no has llorado será por algo, pero no te obligues a llorar. Inclusive aquí podríamos agregarle algo. Si se murió alguien muy cercano a ti, entonces tienes que vestirte de negro y no de blanco. Eso. ¿Por qué una muerte necesariamente tiene que estar considerado como algo que acompañe a ese color? Le hemos puesto una etiqueta, una identificación. El color es color, pero la idea sobre el color. El gato es gato, pero la idea sobre el gato. La escalera es escalera, pero la idea sobre la escalera. La planta es planta, pero la idea sobre la planta. Y entonces cada cosa, cada fenómeno tiene una idea. Ya no estamos en contacto con la cosa misma, sino estamos en contacto con la idea. Entonces nuestra comunicación con la cosa misma, con el hecho mismo, está interrumpida. No hay. A la ausencia de la idea tal vez estemos en contacto. Si tengo una identificación, la veré con una identificación, pero si hay ausencia de la identificación, tal vez pueda tener la esperanza de verla a usted tal como es. Ni uno ni otro, sino tal como es. Que no es bonita ni fea, o sea, tal como es. Tal vez esa belleza no se puede conceptualizar, ¿no? Es tal como es. Pero nos hemos quedado en tal como yo quiero que sea, o tal como me han dicho que sea. Tal vez podríamos poner otro ejemplo, profesor.
frente a un aroma, a un perfume. Ya. Lo ponemos como, de acuerdo a ciertas características, como que es femenino o como que es masculino. Por ejemplo, si es madero, ¿no? Si es roble, si es amentolado, tendrá que ser de varón. Pero si es floral, de repente de mujer. Entonces, también estamos en esa situación condicionando a, o es que debería, aunque hay algunos perfumes que también se usan de manera indistinta, ¿no? Tanto por hombres como por mujeres. Entonces, en cuestiones de olores también, eso significa, has tocado un aspecto, la parte del olfato, pero la parte de la vista es otra, la parte del oído y del tacto es otra. Entonces vemos, ya no vemos las cosas tal como son, sino vemos tal como nos han dicho. Escuchamos no tal como es, sino escuchamos tal como nos han dicho. Tocamos no tal como es, sino tal como nos han dicho. Y también la parte del olfato, olfateamos no tal como es, sino tal como nos han dicho. Por ejemplo, el olor o el excremento de un caballo. Muchos dicen, ¡qué asqueroso! Vamos, eso no depende de ti. Para otros tal vez no es asqueroso. ¿Por qué no ves el hecho mismo? Y no estar ahí tipificándolo o identificándolo como, ¡qué cochino! Ese es el punto. Entonces uno verá de acuerdo, no a lo que es, sino de acuerdo a lo que le han dicho. Entonces nos han dicho qué hacer y quiénes debemos ser. No hubo nunca el acto de pensar ese proceso propio que hay en el ser humano. Si la escalera es escalera y no la idea sobre la escalera, entonces la mente está liberada. Eso es liberación. Pero esto no debe partir como un simple hecho ya. Voy a aceptarlo de que la escalera es escalera y no la idea sobre la escalera. No se trata. Entonces ahí no surge confianza en uno mismo. Uno tiene que entenderlo por sí mismo. O sea, por uno mismo tiene que verlo. Es un proceso propio, ya desligado de toda influencia. Por eso se les menciona de que no acepten nada, tampoco lo rechacen. Y tiene que nacer en usted ese ver propio. Entonces, si no hay eso, entonces no puede obligarse a ver. No puede mecanizarse tampoco. En cuanto capte sinceramente, ve y se da cuenta de que eso es eso, o sea, eso es eso, nada más, la escalera es escalera y no la idea sobre la escalera, entonces ya tendrá ese estado que por sí misma empezará a captarlo. El olor que tiene el varón es un olor natural. Hay un olor natural que proviene de una piel sana, de un organismo sano, es un olor natural. El otro es un olor que proviene de alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Pero hay olores artificiales también. Entonces hablamos acerca de lo que es atracción. Atracción por el tacto, por el olfato, por la vista. Donde hay atracción hay gustos y disgustos, hay expectativas. El punto es que una relación empieza con la atracción cuando hay expectativas. Entonces, pero pronto termina también eso. Acaba, estoy contigo porque tienes 90, 60, 90. ¿Y qué pasa si ya no lo tengo? Pierde. Me gustan tus ojos, pero ¿qué pasa si lo pierdo en un accidente? Termina. Entonces hay personas que les gusta el olor natural de una piel sana, pero hay personas que les gusta y les atrae el olor artificial o demasiado. Entonces, donde hay gustos, hay disgustos, hay distintas formaciones, de acuerdo a esa formación actuará, se influenciará. Tal vez hemos visto una forma, una manera de captar ese olor natural de una piel sana, de ponerlo en un frasco, de buscar la manera de atrapar ese olor, de conservarlo, de mantenerlo ahí. ¿Cómo se podría hacer? El olor de una mujer, el olor natural, tratar de capturar ese olor para luego comprarlas, ¿no? De repente han podido captar en las flores, en las raíces, un olor que se asemeje al olor femenino, o un olor que se asemeje al olor masculino. En el ámbito del marketing, por ejemplo,
Se sabe con estudios científicos que la mujer es muy sensible a los olores. Y si nos damos cuenta, cuando vamos a una tienda por departamentos, por ejemplo, Zara, Falabella, o Esche, siempre vamos a encontrar a la entrada la perfumería. Y eso nos va a motivar, nos va a incentivar a la compra, de una u otra manera. Entonces vemos que, por ejemplo, hay lugares también, auditorios, donde tienen a través de sistemas ya tecnológicos o técnicos, ahora sí, una ventilación perfumada, lo cual hace agradable la estancia en ese lugar. Entonces, el aroma es importante, como usted lo señala, ¿no? Sí, pero las otras son ya condicionantes que lo usan para propósitos de manipulación. Al final ingresas por una cartera, pero terminas saliendo con 5 carteras. Para entonces has puesto en juicio el capital, el dinero, y sin darse cuenta ya estás con deuda. Eso es lo que sucede. ¿Hasta qué punto influyen nuestros sentidos? No, la idea. Claro, es que aquí lo que yo intento rescatar es que de una condición natural, ¿no? El sentido del negocio va hacia la explotación de esa característica, ¿no? Para obviamente obtener beneficios económicos. Claro, exactamente. Entonces, trabajan los sentidos, los que están en esas cuestiones trabajan los sentidos. Oído, tacto, olfato, y ya te atrapan ahí. Estás concentrado. ¿La concentración es parcial o total? Parcial. Es parcial. ¿Dónde se obstruyen los sentidos? ¿En la concentración o en la atención? En la concentración. Así es. ¿Cuál de estas dos genera reflejos? ¿La atención o la concentración? Si uno está concentrado y de pronto sale, hay algún estímulo que lo haga salir de esa concentración, va a generar un reflejo. La atención o la concentración, ¿dónde hay reflejos? ¿Dónde captas intenciones? En la atención. En la atención. En la concentración, Estoy ensimismada. tardas en reaccionar. Uy, ya me engañaron. ¿Pero por qué? Olvidé la llave. Uy. Entonces hay concentración. La concentración es parcial, la atención es total. ¿Dentro de la atención puede estar la concentración? Sí, podría ser. Ejemplo. Estoy atenta a la clase del profesor, pero estoy concentrada en algún problema que tengo, ¿no? De repente mi cansancio, mi sueño, no dormí anoche bien, y entonces eso me va distanciando, mi concentración me va distanciando de mi atención. O estás concentrado en las clases y atento también a lo que te ocurre. Estás dentro, estás en la computadora, pero te das cuenta de las horas que pasan, de tu descanso, tu sueño, tu dormir, tu comer, el ruido, o sea, hay eso. Ya. Entonces, hemos concluido con esta parte. Muchas gracias, profesor. Si hay alguien más que quiera compartir su análisis, verdaderamente análisis del caso. ¿Ninguna? Ya. Sigamos entonces. ¿Lo pensará para la próxima sesión? El mañana es vacilante, ilusorio. El instante eres tú. Son acciones sin límites, la fuerza interna en acción.